Hola, soy Eduardo y esta historia me pasó a mí. Antes de seguir, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. No te vayas sin hacerlo, porque aquí las emociones son intensas y cada historia te hará sentir hasta la última fibra del corazón. Y cuéntame cómo te llamas y desde qué ciudad nos ves. Déjalo en los comentarios, que te mando un gran abrazo hasta allá. Vamos a vivir esta aventura juntos. La Ciudad de México nunca dormía. El tráfico rugía como un monstruo de 1000 bocas. Los claxones sonaban como si fueran parte del paisaje. Y la multitud caminaba con prisa entre los rascacielos que reflejaban el cielo gris. Pero ahí, en la cima de uno de los edificios más imponentes de Paseo de la Reforma, Eduardo Valente permanecía imperturbable, sumergido en su rutina perfectamente calculada. A sus 38 años, Eduardo no era solo un hombre de negocios exitoso, era el dueño de una de las cadenas hoteleras más exclusivas del país. Su vida giraba en torno a números, estrategias y poder. Todo debía estar bajo su control. Él no creía en el amor. Para él, el amor no era más que una distracción peligrosa, una trampa que la gente ingenua caía sin darse cuenta. Y él no era ingenuo. La traición lo había marcado años atrás. Desde entonces había aprendido que confiar en alguien era el camino más rápido hacia la decepción. Así que se blindó con una coraza impenetrable. Nadie entraba, nadie salía. Su vida era su imperio, y nada más. El aire acondicionado soplaba un viento constante en su oficina de cristal, aislándolo del caos de la ciudad que se extendía bajo sus pies. Con una taza de café negro en la mano, revisaba un contrato cuando su asistente, Mariana, entró en la habitación con un sobre en la mano y una expresión que no pudo ocultar del todo. «Señor Valente, esto llegó del despacho de abogados Ramírez y Asociados. Es sobre el testamento de su abuelo». Eduardo alzó la vista ligeramente sorprendido. Su abuelo, Miguel Valente, había fallecido hacía meses. Para él, ese asunto ya estaba cerrado. No tenían una relación cercana. Miguel había sido un hombre tradicionalista, obsesionado con valores que Eduardo consideraba obsoletos. Y aunque había aprendido sus primeros trucos de negocios de él, nunca sintió un verdadero vínculo. Tomó el sobre con indiferencia y lo abrió con calma, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas del documento, su mandíbula se tensó y sus cejas se fruncieron. El testamento contenía una cláusula inesperada. Para heredar la fortuna y la antigua hacienda de la familia en Guanajuato, Eduardo tenía que casarse antes de cumplir 39 años. Y el problema era que solo le quedaban 3 meses. «Esto es ridículo», murmuró arrojando el papel sobre el escritorio. Miguel Valente había sido un hombre meticuloso en vida, pero jamás imaginó que incluso después de muerto intentaría controlar su destino. Se levantó de su silla y caminó hacia la enorme ventana de su oficina. Desde ahí podía ver la inmensidad de la Ciudad de México, los autos moviéndose como hormigas, las luces titilando en el horizonte. Un matrimonio en 3 meses. No era un reto, era una maldita manipulación. Mariana, que lo conocía bien, eligió sus palabras con cuidado. «Tal vez su abuelo solo quería que usted reconsiderara algunas cosas, señor». Eduardo giró hacia ella con una mirada firme. «No tengo nada que reconsiderar». Había 2 opciones: encontrar una forma de romper esa cláusula absurda o hacer lo que mejor sabía hacer: negociar. Y si necesitaba casarse, lo haría en sus términos, sin amor, sin emociones, solo un contrato más. Sin saberlo, en ese momento su destino acababa de cambiar para siempre. Eduardo no era un hombre que perdiera el control. Toda su vida se había construido sobre la base de la disciplina, la lógica y el poder. Pero en ese momento, con el testamento de su abuelo en sus manos, sintió por primera vez en años una punzada de frustración. La cláusula era clara: debía casarse antes de cumplir 39 años o lo perdería todo. El problema no era el dinero,
Su fortuna estaba asegurada, su empresa era un imperio sólido. Pero la hacienda en Guanajuato, la propiedad que había pertenecido a su familia por generaciones, tenía un valor sentimental que ni siquiera él podía ignorar. Su abuelo sabía lo que hacía. «Esto tiene que ser una broma», susurró para sí mismo, apretando el papel en su mano. Mariana, su asistente, permanecía en silencio, observándolo con cautela. Sabía que Eduardo no era de los que aceptaban condiciones fácilmente, pero Miguel Valente había sido un hombre astuto, y si algo tenía claro, era que el viejo nunca hacía nada sin un propósito oculto. «¿Quiere que contacte a los abogados?», preguntó Mariana, manteniendo la calma. «Sí, quiero saber si hay alguna manera de anular esto». Ella asintió y salió de la oficina dejándolo solo con sus pensamientos. Eduardo caminó de nuevo hasta la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, vibrante y despierta, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió parte de ella. Un matrimonio en 3 meses. ¿De verdad su abuelo creía que podía manipularlo, incluso después de la muerte? No, él no era un hombre que siguiera órdenes. Si había una salida legal, la encontraría. Esa noche, después de una serie de llamadas con sus abogados, Eduardo tomó una copa de whisky y se sentó en su departamento en Polanco, intentando ordenar sus pensamientos. El nombre de Miguel Valente resonaba en su cabeza. Su abuelo no solo había sido un empresario exitoso, también había sido un hombre enigmático, lleno de secretos que nunca compartía con nadie. Nacido en Guanajuato, Miguel construyó su fortuna desde cero. Su hacienda, el refugio, era su mayor orgullo, un símbolo de su legado. Pero había algo más en ese lugar, algo que Eduardo nunca entendió del todo. Recordó su infancia, las pocas veces que había visitado la hacienda. Miguel siempre le hablaba de la importancia de la familia, de la lealtad, de la tradición, pero nunca de amor. Lo curioso era que su abuelo nunca se volvió a casar después de perder a su esposa. Siempre decía que el amor era tanto una bendición como una condena. ¿Por qué entonces había impuesto esta condición en su testamento? Eduardo no creía en el sentimentalismo. Para él, el amor era una debilidad. Sin embargo, había algo en la mirada de su abuelo, en sus palabras, que ahora regresaban a su mente como un eco lejano. Si te encantan las historias que te erizan la piel y te hacen sentir cada emoción en el alma, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada historia es una experiencia inolvidable que no te puedes perder. No puedes construir un imperio solo, Eduardo, recordó haberle dicho Miguel en su juventud. Algún día entenderás que el verdadero poder no está en el dinero, sino en quién está a tu lado cuando todo lo demás desaparece. En aquel entonces, Eduardo había ignorado esas palabras, pero ahora, sentado en su lujoso departamento, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque algo en esa maldita cláusula del testamento no encajaba. Secretos y advertencias. A la mañana siguiente, cuando llegó a su oficina, Mariana ya lo estaba esperando con una expresión tensa. Hablé con los abogados, señor Valente. La cláusula no puede ser anulada. Su abuelo se aseguró de que fuera completamente legítima y vinculante. Eduardo sintió una punzada de irritación. ¿Estás diciendo que Miguel Valente me dejó sin opciones? Mariana dudó un momento antes de hablar. No exactamente. Hay algo más. Le entregó un sobre más pequeño, con un sello de cera roja. No era común que en la era digital alguien usara este tipo de correspondencia, y eso lo hizo aún más inquietante. Eduardo lo tomó y rompió el sello. Dentro había una carta escrita a mano. Eduardo, sé que estarás furioso, pero quiero que entiendas que no hay otra forma de asegurarte de que veas lo que siempre has ignorado. El poder sin alguien con quien compartirlo es un castillo de arena. No busques engañar al destino, no busques escapar, porque la verdad es que en el refugio hay más de lo que crees, y solo cuando estés listo para entenderlo, las piezas encajarán. Confía en mí, aunque nunca lo hayas hecho. Miguel Valente.
Eduardo cerró los ojos un momento, exhalando lentamente. Esto no era solo una cuestión de herencia. Había algo más. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que algo escapaba de su control. El vuelo a Guanajuato partió temprano en la mañana. Eduardo Valente no era un hombre que se dejara llevar por la curiosidad, pero esta vez algo dentro de él lo empujaba a moverse. No se trataba solo de la herencia ni de la absurda cláusula del testamento. Había algo más, algo oculto. Mientras su jet privado aterrizaba en el pequeño aeropuerto del estado, miró por la ventana. A lo lejos, las montañas rodeaban la región como guardianes silenciosos. El refugio estaba a 1 hora en coche desde ahí, en una zona aislada, donde la modernidad aún no había llegado del todo. Desde niño, Eduardo había sentido que esa hacienda tenía algo extraño, pero nunca preguntó, nunca se interesó, hasta ahora. El regreso a el refugio. El chofer lo esperaba con un auto negro. Sin perder tiempo, Eduardo subió y se acomodó en el asiento trasero. «Llévame a la hacienda», ordenó con voz firme. El hombre, de unos 50 años y con el rostro curtido por el sol, asintió. «Claro, señor Valente, su abuelo siempre hablaba de usted». Eduardo solo apretó la mandíbula. El camino era largo, serpenteante, rodeado de tierras áridas y campos olvidados. Conforme avanzaban, el aire se volvía más denso, casi como si la hacienda tuviera vida propia y estuviera esperando su llegada. Cuando finalmente vio la entrada, un escalofrío recorrió su espalda. Las enormes puertas de hierro forjado seguían ahí, con el emblema de la familia Valente grabado en el centro. Más allá, la hacienda se alzaba imponente, con su estructura colonial intacta a pesar del paso de los años. El auto se detuvo y Eduardo bajó sin esperar ayuda. Lo primero que notó fue el silencio. Un silencio profundo, sofocante. Los empleados de la hacienda ya estaban formados esperándolo. Todos lo miraban con algo que no supo definir. Respeto, temor o quizá algo más. Una mujer mayor, vestida de negro, dio un paso al frente. «Bienvenido de nuevo, señor Valente. Soy Elena, la ama de llaves. Su abuelo me pidió que lo recibiera cuando usted regresara». Eduardo la estudió por un momento. Había algo en su voz, algo en su mirada, como si ella supiera algo que él no. «Gracias, Elena. Me quedaré aquí un par de días», respondió sin rodeos. La mujer asintió y le hizo una leve reverencia. «Todo está listo para usted, pero...» Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Tenga cuidado, señor. Esta casa guarda muchas historias». Eduardo la miró fijamente. «¿Historias?» Elena bajó la vista. Los secretos de los Valente no siempre se quedan enterrados. Y con eso, dio media vuelta y se perdió dentro de la casa. La casa de los susurros. Cuando Eduardo cruzó la puerta de la hacienda, una sensación extraña lo envolvió. Todo estaba igual a como lo recordaba. Los techos altos, los corredores oscuros, los muebles antiguos y la enorme pintura de su abuelo en la sala principal. Pero había algo más. Un peso en el aire, una presencia. Se dirigió a la habitación que solía usar cuando era niño. Al entrar, notó que estaba impecable, como si alguien la hubiera mantenido lista para él todo este tiempo. Dejó su maleta en el suelo y caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver los extensos terrenos de la hacienda, el viejo establo y, a lo lejos, el pequeño cementerio familiar donde su abuelo descansaba. Un leve escalofrío recorrió su piel. Algo no estaba bien en este lugar. Cuando giró para salir de la habitación, un golpe sordo resonó en la casa. ¡Bam! Eduardo se detuvo en seco. El sonido vino de abajo. Frunció el ceño y salió al pasillo. «¡Elena!», llamó, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Bajó las escaleras con pasos firmes, siguiendo su instinto. El sonido había venido de la biblioteca. Al empujar la puerta, vio que uno de los viejos estantes de madera estaba abierto. Dentro había un baúl cubierto de polvo. Eduardo se acercó lentamente. Con un movimiento decidido, abrió el baúl y encontró un montón de papeles amarillentos, cartas, documentos antiguos, y en la parte superior, una foto en blanco y negro. Cuando la tomó y la acercó a la luz, su corazón se detuvo un segundo.
Era su abuelo, joven, de pie frente a la hacienda. A su lado una mujer hermosa de cabello oscuro. Pero lo que lo hizo estremecerse no fue la imagen. Fue lo que había escrito en la parte trasera, con la misma caligrafía que reconocía de la carta que había recibido en su oficina. El amor es la clave y la condena, no repitas mi error. Eduardo sintió cómo su estómago se contraía. No entendía lo que significaba, pero en ese momento supo algo con certeza. El refugio escondía algo más que un testamento maldito, y él estaba a punto de descubrirlo. El silencio dentro de la biblioteca se volvió opresivo. Eduardo sostenía la vieja fotografía con dedos tensos, sintiendo una extraña inquietud treparle por la espalda. El amor es la clave y la condena, no repitas mi error. Esas palabras escritas en la parte trasera de la imagen resonaban en su mente como un eco persistente. ¿De qué error hablaba su abuelo? Miró de nuevo la foto. La mujer de cabello oscuro a su lado tenía un aire enigmático, como si sus ojos guardaran un secreto que nunca llegó a ser contado. Eduardo frunció el ceño. ¿Era su abuela? Había visto algunas fotos antiguas de Sofía Estrada, pero en ninguna se veía tan joven como en esa. Algo dentro de él le decía que esta mujer no era su abuela. Se llevó la foto al bolsillo de su chaqueta y comenzó a revisar el resto de los documentos dentro del baúl. Había cartas, papeles viejos, contratos, pero lo que realmente lo hizo detenerse fue un diario de cuero gastado con las iniciales MV grabadas en la portada. Miguel Valenti. Sin perder tiempo, lo abrió y comenzó a leer las primeras páginas. 20 de septiembre de 1936. El refugio es más que una simple hacienda. Aquí los secretos se susurran en las paredes y las sombras nunca desaparecen del todo. Esta casa ha pertenecido a los Valenti por generaciones, pero a veces me pregunto si realmente nos pertenece o si nosotros le pertenecemos a ella. Hoy firmé mi destino, un matrimonio arreglado, un pacto que no puedo rechazar. Dicen que es por el bien de la familia, que todo esto tiene un propósito, pero algo en mi interior me dice que he sellado mi condena. Amo a otra mujer, pero sé que nunca podré estar con ella. Eduardo cerró el diario de golpe. Su respiración era pesada, su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué demonios significaba esto? Su abuelo amó a otra mujer, pero se casó con su abuela por un pacto. ¿Acaso la maldita tradición de matrimonios arreglados venía desde ahí? Miró el baúl de nuevo, como si esperara encontrar más respuestas. Fue entonces cuando notó algo. Un papel doblado con un sello de cera roja, el mismo tipo de sello que tenía la carta que recibió en su oficina. Lo tomó con cautela y rompió el sello. Dentro había una nota corta, escrita con la misma caligrafía firme y elegante de su abuelo. Si estás leyendo esto, significa que el ciclo se ha repetido. Eduardo, te toca a ti decidir si seguir el destino de los Valenti o romperlo. Eduardo sintió un escalofrío. Toda su vida había creído que él controlaba su destino, que su vida estaba regida por su propia voluntad, por sus decisiones calculadas. Pero ahora, por primera vez, se preguntaba si realmente alguna vez había tenido elección. Los susurros en la noche. Esa noche, la hacienda parecía aún más sombría. Elena, la ama de llaves, había insistido en preparar una cena ligera para él, pero Eduardo apenas tocó la comida. Su mente estaba en otro lado. Después de dejar el comedor, caminó por los pasillos oscuros de El Refugio, sintiendo cómo la historia pesaba en cada rincón. Entonces, al girar en uno de los corredores, escuchó un susurro. Se detuvo en seco. Era un murmullo bajo, imposible de distinguir, pero estaba ahí. ¿Elena? Llamó, pero no obtuvo respuesta. El sonido venía de una de las habitaciones cerradas en la parte antigua de la casa. Con paso firme, se acercó a la puerta y la empujó lentamente. El interior estaba a oscuras. El aire tenía un olor antiguo, a polvo y madera envejecida. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio un espejo grande en la pared opuesta.
y por un instante, justo antes de parpadear, juraría que vio a alguien más reflejado en él, una figura femenina de cabello oscuro. Su corazón se aceleró, se giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Su respiración era entrecortada. Su mente le decía que era el cansancio, la sugestión, la tensión acumulada, pero en el fondo algo dentro de él susurraba una verdad que no quería aceptar. El refugio tenía secretos y él apenas estaba comenzando a descubrirlos. El aire dentro de la habitación era pesado, como si estuviera atrapado en otro tiempo. Eduardo permaneció inmóvil, su mirada fija en el espejo antiguo frente a él. La sensación de haber visto algo o alguien en el reflejo aún le erizaba la piel. Su mente lógica intentaba darle una explicación. El cansancio, la tensión, la sugestión provocada por la lectura del diario de su abuelo. Pero su instinto le decía otra cosa. Con paso firme, se acercó al espejo. Su marco de madera tallada tenía inscripciones en latín que apenas podía distinguir bajo la luz tenue de la lámpara. Al pasar los dedos por la superficie, sintió el frío del cristal, pero también algo más, un leve temblor en su mano. «Ridículo», murmuró para sí mismo. «Si llegaste hasta aquí es porque esta historia ya te atrapó. No te vayas sin dejar tu like y suscribirte. Así seguirás disfrutando de más historias llenas de emoción, pasión y momentos inolvidables». Intentaba convencerse de que no había visto nada, pero cuando se giró para salir, un ruido en la esquina de la habitación lo detuvo. Un susurro, un murmullo tan bajo que no podía distinguir palabras, pero lo suficiente para hacer que su cuerpo se tensara. Su primer instinto fue girar en dirección al sonido, pero sus ojos solo encontraron el mobiliario antiguo cubierto por sábanas blancas. Y entonces el espejo. Esta vez no era su reflejo lo que veía. Eduardo sintió su corazón detenerse por un segundo. La silueta de una mujer se reflejaba en el cristal, de espaldas a él, con un vestido oscuro que se fundía con las sombras. No estaba en la habitación, solo en el espejo, pero él podía verla claramente. El pánico no era algo que conociera. Toda su vida había enfrentado los negocios más peligrosos con una calma inquebrantable. Pero esto era algo que escapaba a su lógica. La mujer comenzó a girarse. Eduardo retrocedió un paso, su respiración entrecortada. Y justo cuando su rostro comenzó a aparecer en el reflejo, la puerta se cerró de golpe. El sonido retumbó en la habitación, sacándolo de su trance. Giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza, pero al volverse de nuevo hacia el espejo, no había nada. Su propio reflejo estaba ahí, con la mirada alerta, el ceño fruncido, pero nadie más. La habitación volvió a sumirse en un silencio absoluto. ¿Se lo había imaginado? ¿O acababa de ver el fantasma de la mujer de la foto? El secreto de los Valente. Eduardo salió de la habitación, sintiendo un nudo en el estómago. No le gustaba esto, no le gustaba sentir que estaba perdiendo el control. Cuando bajó a la sala principal, Elena, la ama de llaves, estaba ahí, esperándolo con una expresión seria. «¿Ha visto algo, verdad?», preguntó sin rodeos. Eduardo no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente, pero la intensidad en los ojos de la mujer le hizo apretar la mandíbula. «¿Qué es lo que no me están diciendo, Elena?». Ella suspiró como si llevara años esperando ese momento. «No es la primera vez que alguien de los Valente ve a esa mujer». El silencio se alargó entre ellos. Eduardo sintió cómo su piel se erizaba, pero mantuvo su expresión inquebrantable. «Explíquese». Elena se acercó lentamente, con un aire de solemnidad. Su abuelo, Miguel Valente, la veía todo el tiempo, y su esposa también. Pero Sofía no soportó la presencia de esa mujer. Eduardo entrecerró los ojos. «¿Está diciendo que Sofía Estrada vio lo mismo que yo?». Elena asintió. Y no fue la única. Todos los hombres de su familia han sido marcados por ella. Marcados. Eduardo sintió un escalofrío en la espalda. Elena sostuvo su mirada. Esa mujer ha estado esperando durante generaciones. El refugio tenía un secreto. Y Eduardo acababa de despertar algo que quizás nunca debió ser revelado. El aire en la hacienda se volvió más denso.
Eduardo sentía el peso de las palabras de Elena oprimiéndole el pecho. «Esperando», repitió en voz baja, como si necesitara confirmar que había escuchado bien. La ama de llaves asintió con solemnidad. «Esa mujer ha estado aquí por más tiempo del que cualquiera de nosotros puede recordar. Su abuelo, Miguel, la veía con frecuencia, pero nunca hablaba de ella. Era como si intentara ignorarla, pero su esposa, Sofía, no pudo hacerlo». Eduardo cruzó los brazos, tratando de mantener el control de la conversación, pero algo en su interior se revolvía con una inquietud que no podía explicar. ¿Qué pasó con Sofía? Elena bajó la mirada por un instante, como si estuviera decidiendo qué tanto debía decirle. Luego respiró hondo y habló. Ella no soportó la presencia de la mujer. Se fue de aquí antes de que su abuelo pudiera hacer algo para detenerla. Eduardo frunció el ceño. ¿Se fue?, repitió incrédulo. «Huyó», corrigió Elena con un tono más bajo. Decía que esa mujer la observaba, que la atormentaba en las noches, que quería llevarse algo de ella. El corazón de Eduardo latía con fuerza en su pecho, pero su voz se mantuvo fría. ¿Y mi abuelo? Él nunca la persiguió. ¿Por qué? Elena lo miró con una tristeza contenida. Porque ella no se fue sola. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Se llevó a alguien más», murmuró, como si en su interior ya supiera la respuesta. Elena asintió. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Eduardo sintió que el mundo a su alrededor temblaba por un segundo. Su madre. ¿Su madre había huido de la hacienda con su abuela y él nunca lo supo? Verdades enterradas. Se giró y caminó hacia la chimenea, apoyando las manos en la madera tallada del marco. Sus pensamientos eran un caos. ¿Por qué nadie le había dicho nada? Él había crecido creyendo que su madre simplemente se había distanciado de su abuelo por diferencias familiares. Miguel nunca hablaba de ella y Eduardo, en su arrogancia, nunca preguntó. Pero ahora las piezas comenzaban a encajar. ¿Por qué nunca me lo dijeron?, preguntó con voz tensa. Elena dudó antes de responder. Porque su abuelo no quería que usted supiera. Creía que mientras más lejos estuviera del pasado, más seguro estaría. Eduardo soltó una risa amarga y giró sobre sus talones para mirar a la mujer. ¿Seguro de qué? Elena mantuvo su mirada firme. De ella. Un silencio espeso llenó la sala. Eduardo sintió la presión en su pecho aumentar. Había crecido creyendo que controlaba su destino, que su vida se regía por sus propias reglas. Pero ahora todo parecía un tablero de ajedrez donde él apenas estaba comprendiendo las jugadas. ¿Quién es ella, Elena? La mujer tomó aire y se acercó lentamente. No lo sabemos con certeza, admitió. Pero hay historias, rumores que se han contado entre los empleados durante generaciones. Dicen que su historia está ligada a la hacienda desde hace más de 100 años, que su alma quedó atrapada aquí, porque el amor la traicionó. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? Elena se inclinó un poco más hacia él, bajando la voz. Dicen que fue la primera mujer a la que un valente le prometió amor, y después la abandonó. Eduardo sintió que su pulso se aceleraba. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Elena le sostuvo la mirada con una intensidad que lo dejó sin aire. Que cada hombre de la familia Valente ha sido marcado por ella, que ninguno ha escapado de su presencia y que ahora es su turno. Los ecos del pasado. Esa noche Eduardo no pudo dormir. Las palabras de Elena seguían resonando en su cabeza, girando en espiral junto con las imágenes del espejo, la foto en el baúl, la carta de su abuelo. Todo se mezclaba en un enigma que aún no lograba descifrar. Se levantó de la cama y caminó por el pasillo, sintiendo la madera crujir bajo sus pies descalzos. La hacienda estaba en completo silencio, pero entonces lo sintió. Un escalofrío recorrió su piel, una presencia detrás de él. Se giró lentamente, su respiración entrecortada, y allí estaba, en el extremo del pasillo, justo donde la luz de la luna se filtraba por una ventana alta, la silueta de una mujer.
Su cabello caía en ondas oscuras sobre su espalda. Su vestido flotaba levemente, como si el aire a su alrededor fuera distinto. Eduardo sintió su garganta secarse. No podía moverse, no podía hablar. La mujer levantó lentamente la cabeza, y aunque su rostro estaba cubierto por la penumbra, Eduardo sintió su mirada directamente sobre él. El tiempo pareció congelarse, y entonces ella susurró su nombre. Eduardo. El sonido fue tan suave como un murmullo del viento, pero le heló la sangre. El pasillo de la hacienda se sintió de repente demasiado largo y demasiado estrecho. Eduardo no podía moverse, no podía respirar. La mujer seguía allí, en el extremo del pasillo, con su silueta flotando en la penumbra, su cabello largo cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Eduardo. Su nombre salió de sus labios en un murmullo bajo, casi como un suspiro, pero no había duda. Ella lo estaba llamando. Por un segundo, Eduardo pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces ella dio un paso hacia él, y el suelo crujió bajo sus pies. El hijo del destino. Eduardo sintió un escalofrío subiéndole por la nuca, paralizándole los músculos. Todo su cuerpo estaba en alerta, diciéndole que corriera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dio un paso al frente. ¿Quién eres? Su voz salió firme, pero en su interior una parte de él quería gritar. La figura se quedó quieta. La luz de la luna iluminó apenas su perfil, mostrando unos labios pálidos y un atisbo de piel traslúcida. Pero no respondió. Solo inclinó la cabeza levemente, como si lo estuviera observando con más atención. Eduardo sintió que algo invisible tiraba de su pecho, como si la presencia de esa mujer le estuviera afectando de una manera que no podía explicar. De pronto el aire en la hacienda cambió. Un viento gélido recorrió el pasillo, apagando de golpe la única vela que titilaba en la pared. Y entonces la mujer se desvaneció, sin dejar rastro. El pasillo quedó vacío. Eduardo sintió su corazón martillándole las costillas. Durante toda su vida, nunca había creído en nada que no pudiera ver o tocar. Su mundo estaba hecho de lógica, de contratos, de negocios. Pero ahora estaba empezando a cuestionar todo. Las cartas del pasado. A la mañana siguiente, Eduardo bajó a la biblioteca con una idea fija en la cabeza. Tenía que encontrar respuestas. Se sentó en el escritorio y sacó todos los papeles del baúl que había encontrado la noche anterior. Las viejas cartas de su abuelo estaban amarillentas, algunas escritas con tinta casi desvanecida, pero una en particular llamó su atención. Era una carta sin fecha, escrita con la misma caligrafía firme de Miguel Valente. Con las manos ligeramente tensas, la abrió y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, Eduardo, significa que el destino ha girado una vez más, que la sombra de nuestro pasado ha vuelto por lo que se le prometió. Yo intenté resistirme, pero hay cosas que no pueden ser cambiadas. Hay pactos que, una vez hechos, nunca se rompen. Yo fallé y pagué el precio. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Si esta historia aceleró tu corazón, te hizo suspirar o incluso te dejó con un nudo en la garganta, tienes que dejar tu like y suscribirte al canal. Déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te hizo sentir más emociones. Vamos juntos a vivir más romances inolvidables como este. Su abuelo, el hombre más implacable que había conocido, estaba escribiendo con algo más que advertencias en esa carta. Estaba escribiendo con miedo. No cometas mi error, Eduardo, porque ella nunca olvida. El refugio y su maldición. Eduardo dejó la carta sobre el escritorio con un peso en el pecho que no podía ignorar. La mujer del espejo, la mujer del pasillo, no era una coincidencia. Su abuelo la había visto. Su abuela había huido de ella y ahora ella lo estaba buscando a él. Pero, ¿por qué? Elena apareció en la puerta en silencio, observándolo con la mirada seria de siempre. ¿No ha dormido, señor? Eduardo exhaló lentamente y la miró con frialdad. Dime la verdad, Elena, todo. Ella bajó la mirada por un segundo. No sé toda la historia, admitió. Pero sí sé esto, ningún hombre de los Valente ha escapado de ella.
Eduardo apretó los puños. ¿Y qué quiere de mí? Elena lo miró con un brillo oscuro en los ojos. Lo mismo que quiso de su abuelo. ¿Y qué fue eso? Elena tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. Su alma, señor. El silencio cayó como un manto pesado sobre la biblioteca. Eduardo sintió una opresión en el pecho, una verdad que no quería aceptar, pero que, de alguna manera, ya había sentido en lo más profundo de su ser. Algo estaba esperándolo en el refugio, y ahora ya no había escapatoria. El eco de las palabras de Elena retumbó en la mente de Eduardo como un trueno distante. Su alma, señor. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un peso que no podía ignorar. La lógica le decía que era una superstición absurda, un mito tejido entre los muros antiguos de la hacienda. Pero su instinto le decía que era verdad. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo. ¿Qué significa eso, Elena? La mujer lo observó con una mezcla de resignación y lástima. Que la mujer que ha visto no es un simple fantasma. Eduardo apretó la mandíbula. ¿Entonces qué es? Elena titubeó antes de responder, pero cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Es el pago de un pacto que nunca fue cumplido, la promesa olvidada. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a la carta de su abuelo sobre el escritorio y la leyó una vez más. Yo intenté resistirme, pero hay cosas que no pueden ser cambiadas. Hay pactos que una vez hechos nunca se rompen. Yo fallé y pagué el precio. Su abuelo había hecho un trato con ella. Elena pareció leer sus pensamientos. Su abuelo no fue el primero, señor Valente, ni será el último. Eduardo la miró fijamente, su expresión endurecida. ¿Qué demonios estás diciendo? La ama de llaves dio un paso más cerca, su rostro pálido bajo la luz tenue de la biblioteca. Estoy diciendo que su familia... Hizo una pausa como si la palabra pesara demasiado en su lengua. Nunca ha sido libre. Algo se retorció en el pecho de Eduardo. Su abuelo, su madre, su abuela, todos habían huido de este lugar, pero ninguno de ellos le había dicho la verdad. El nombre perdido en el tiempo. Esa noche, Eduardo no pudo quedarse quieto. Caminó por los corredores oscuros de la hacienda, guiado por una necesidad urgente de encontrar respuestas. Sus pasos lo llevaron a la capilla abandonada en la parte trasera del terreno. Era un edificio antiguo, de piedra desgastada, con puertas de madera carcomida por el tiempo. Cuando entró, el aire estaba espeso con el olor a humedad y a polvo viejo. El lugar estaba en ruinas. Las bancas de madera estaban podridas y en el altar la figura de una virgen de piedra parecía observarlo con tristeza. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el nombre tallado en el suelo de piedra. Era un grabado casi borrado por el tiempo. Eduardo se arrodilló y pasó la mano sobre él, quitando el polvo que cubría las letras. Y entonces lo leyó. Isabella. El impacto fue inmediato. Isabella. El nombre vibró en su mente como una advertencia. El nombre de la mujer del espejo, de la mujer en el pasillo. Su pulso se aceleró. Isabella era real, la sangre que aún clama justicia. Esa misma noche, regresó a la biblioteca y rebuscó entre los documentos antiguos. Encontró un viejo registro de la hacienda, fechado en 1892. Con el corazón latiendo en su garganta, recorrió los nombres escritos en la lista. Y ahí estaba. Isabella Montejo. Su respiración se detuvo. Junto a su nombre estaba escrito algo más, una frase breve pero aterradora. Muerta por traición. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. En el margen inferior del documento había una anotación más pequeña, casi imperceptible. El primer Valente prometió su amor y la abandonó, pero ella nunca se fue y nunca lo perdonó. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Eduardo cerró los ojos, sintiendo un vacío en su pecho. Esto no era solo un fantasma, no era solo una maldición, era un pacto de sangre, uno que seguía vigente. Y ahora él era el próximo en la lista. El viento soplaba con fuerza afuera de la hacienda, sacudiendo las ventanas y haciendo crujir la madera antigua.
Eduardo permanecía de pie en la biblioteca, con la mirada clavada en el viejo documento. Isabela Montejo, muerta por traición. Su mente procesaba la información rápidamente. Un valente la había amado, un valente la había traicionado. Y desde entonces, ella no se había ido. El aire en la habitación era pesado, casi sofocante, como si algo o alguien estuviera observándolo. Un golpe seco resonó en la puerta. Eduardo giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La puerta se abrió sola, lentamente, con un chirrido que se prolongó en el silencio. Y entonces, de pie, en la entrada de la biblioteca, la misma silueta, el mismo cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros. Su vestido flotaba con un movimiento imperceptible, como si el aire a su alrededor no siguiera las mismas reglas que el resto del mundo. Pero esta vez, su rostro era visible. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Era hermosa, pero no de una manera común. Era hermosa como lo es una tormenta antes de azotar la tierra, como algo que es imposible de ignorar y que sabes que te destruirá. Sus ojos eran negros, vacíos, cargados de algo antiguo, algo roto, algo lleno de rabia. Y cuando habló, su voz fue un eco de siglos pasados. Eduardo no podía moverse. Su mente gritaba que esto no era real, que nada de esto tenía sentido, pero su cuerpo sentía el peso de su presencia. ¿Quién eres? Su voz salió baja pero firme. Los labios de la mujer se curvaron en una leve sonrisa. ¿Sabes quién soy? El silencio entre ellos se estiró, y entonces ella avanzó. Eduardo sintió el aire escapar de sus pulmones, no porque tuviera miedo, sino porque en su interior algo en él la reconocía. Era absurdo, imposible. Pero en el fondo de su alma, algo dormido se despertó. Y en ese momento supo que nada de lo que había creído sobre su vida había sido cierto. Él no estaba aquí por casualidad. Había sido traído de vuelta, porque la historia que su abuelo dejó inconclusa ahora le pertenecía a él. El precio de la traición. «Me abandonaste», susurró Isabela, su voz cargada de tristeza y furia contenida. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo no soy el hombre que te traicionó». Ella inclinó la cabeza ligeramente. «Todos los valentes son el mismo hombre, todos han hecho la misma promesa y todos han roto su palabra». Un trueno retumbó en el cielo, sacudiendo la hacienda. Eduardo dio un paso hacia atrás, su mente tratando de encontrar una salida, una explicación. Pero ella avanzó otro paso. «Tu abuelo lo intentó, tu padre huyó y ahora te toca a ti». Eduardo apretó los puños. «¿Tocarme qué?». Isabela sonrió de una forma que le heló la sangre. «Decidir si rompes el ciclo o si sufres el mismo destino». Un golpe de viento cerró la puerta de la biblioteca con un estruendo. El fuego en la chimenea parpadeó violentamente. Eduardo sintió que el aire se volvía más espeso, como si el tiempo mismo se estuviera doblando a su alrededor. Y entonces lo entendió. Esto no era un simple encuentro con un espíritu, era un juicio. Y el veredicto aún no estaba decidido. La última elección. Eduardo sintió su pulso martillando en sus sienes. Isabela lo observaba esperando a que hablara, esperando a que eligiera. Pero, ¿elegir qué? El viento rugió afuera, las luces parpadearon. Y entonces, como un eco de algo lejano, escuchó la voz de su abuelo en su mente. «No cometas mi error, Eduardo, porque ella nunca olvida». Tenía que decidir, y no tenía tiempo. El aire en la hacienda se volvió gélido. Eduardo sentía cada latido de su corazón retumbarle en los oídos. Isabela estaba frente a él, esperando su decisión. Él no creía en el destino, no creía en maldiciones, pero ahí estaba ella. No era un fantasma cualquiera, era un reclamo, un eco de una historia que se había repetido por generaciones. «Elige», susurró Isabela, su voz envolviéndolo como un veneno dulce. «¿Romperás la promesa o pagarás el precio?» Eduardo apretó la mandíbula. «Yo nunca te prometí nada». Los ojos oscuros de Isabela centellearon con una emoción imposible de leer. «Todos los valentes lo hicieron.
La temperatura en la habitación descendió aún más. Las paredes crujieron, como si la propia hacienda se estremeciera con su presencia. Eduardo respiró hondo, forzándose a pensar con claridad. Todo esto tenía que tener una lógica, tenía que haber una salida. Su abuelo la había visto, su abuela huyó, su madre también, pero nadie había enfrentado a Isabela. Nadie había roto el ciclo. Y entonces lo entendió. El pacto no se trataba de amor, se trataba de justicia. La última confesión. Eduardo dio un paso hacia Isabela, mirándola directamente a los ojos. ¿Qué fue lo que realmente pasó contigo? Ella lo observó fijamente, su expresión cambiando por primera vez. Por un instante pareció sorprendida. «Tú», susurró entrecerrando los ojos. «Tú quieres saber la verdad». «No quiero», corrigió Eduardo. «La necesito». La sombra que rodeaba a Isabela pareció titilar, como si estuviera hecha de humo y viento. Y entonces la imagen de la hacienda cambió. Eduardo sintió un mareo momentáneo. Cuando parpadeó, ya no estaba en la biblioteca. Estaba en el pasado. Era de noche, la misma hacienda, pero más viva, más luminosa. Escuchó risas, música, una celebración. Y en el centro de todo, Isabela era hermosa, con el cabello recogido en una trenza intrincada, un vestido de época abrazando su figura, y sus ojos no estaban vacíos, eran cálidos. Estaba enamorada. Entonces vio a otro hombre entrar en la escena. Era un Valente, su antepasado, el hombre que la traicionó. Eduardo lo observó con atención. Vio cómo Isabela lo miraba con devoción, cómo le sonreía, cómo él la tomaba de las manos y le susurraba promesas. Y luego vio cómo él la dejaba. Vio su dolor, su desesperación. Vio la noche en que la encontraron muerta en la capilla. La habían engañado. La habían usado y la habían abandonado a su destino. Y desde entonces, su alma nunca descansó, rompiendo el ciclo. La visión desapareció de golpe, como si hubiera sido arrancada del tiempo. Eduardo volvió a la biblioteca y por primera vez vio a Isabela con otros ojos. «Ahora lo sé», dijo en voz baja. «Nunca te hicieron justicia». Los ojos de Isabela temblaron por un instante. Eduardo se acercó un paso más. «No soy él, no soy como ellos». Un silencio denso los envolvió. Por primera vez Isabela parecía dudar. «Todos dicen lo mismo», susurró, pero su voz no tenía la misma seguridad. Eduardo tomó aire. «Entonces dime qué debo hacer para liberarte». El viento en la habitación se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Isabela lo miró con intensidad y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. «Recuérdame». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Eso era todo. Toda la maldición, todo el sufrimiento, solo porque nadie la recordó. «Llevaron mi nombre al olvido, borraron mi historia», dijo Isabela con un susurro tembloroso, como si nunca hubiera existido. Eduardo tragó saliva y afirmó con la cabeza. «Eso termina hoy, el último suspiro». Sin apartar la mirada de ella, Eduardo hizo lo que su familia jamás hizo. Habló su nombre: Isabela Montejo. La voz de Eduardo retumbó en la habitación, en la hacienda, en el aire mismo. Y en ese momento, Isabela sonrió. Un destello de luz la envolvió lentamente. Su figura comenzó a desvanecerse, pero esta vez no en sombras. En paz. Por un instante, su rostro se llenó de alivio, y con un último suspiro desapareció. La hacienda entera pareció respirar con él. El silencio que quedó fue el de la paz, no el del miedo. Eduardo cerró los ojos por un momento. Su pecho se sentía más liviano, como si un peso invisible hubiera sido arrancado de su alma. El ciclo estaba roto. La historia de Isabela ya no estaba enterrada en la oscuridad, y con ella, la maldición de los Valente había llegado a su fin. Días después, Eduardo hizo algo inesperado. Renunció a la hacienda. No porque quisiera huir, no porque tuviera miedo, sino porque entendió que el refugio nunca le perteneció realmente a su familia. Poco después, la convirtió en un centro cultural, un espacio abierto para la historia, donde su legado y el de Isabela jamás volverían a ser olvidados.
Y cada vez que alguien pronunciaba su nombre, cada vez que alguien leía su historia, Eduardo sabía que ella en algún lugar finalmente sonreía. Porque la venganza nunca fue lo que buscaba. Solo quería ser recordada. El final de esta historia ha llegado, pero lo mejor aún está por venir. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta increíble aventura, porque aquí cada historia te hará vibrar con el corazón.